favor. Ya, ya analizando ya Noemí no puede conectar. El desarrollo de las reflexiones, de este círculo de reflexiones, pueden ustedes ir realizando su participación correspondiente, por favor. Estaríamos empezando, su compañero no ha entrado, ¿no? A ver, ¿dónde está? Ay, ¿dónde está? Ah, ya está. El rol del maestro en la modalidad de atención semipresencial. ¿Alguien ha trabajado esa parte, por favor? No ha logrado ingresar nuestro compañero. Bueno, en el rol del maestro en la modalidad de atención semipresencial, como habíamos indicado, ¿no? Es cuando el maestro va a considerar las tres funciones en relación a ámbitos del quehacer educativo, ¿no? Donde considera lo didáctico, lo científico-tecnológico y lo pedagógico, ¿no? Vamos con nuestra compañera, el rol del maestro en lo científico y tecnológico, por favor. Ya. Eh, de acuerdo a lo que nos explica, ¿no? El texto, el rol del maestro en lo científico tecnológico tiene que ver a la articulación tanto del maestro que debe hacer en las diferentes áreas, no dejar de lado el tema científico, tomar en cuenta los diferentes enlaces, los diferentes materiales que podemos obtener tanto de las diferentes páginas web como también de los textos, ¿no? Y explicarle al niño, ¿no? Tanto no precisamente lo científico tiene que ver a lo que se realiza en los laboratorios, sino que podemos tomar de cualquier niño a que sientan, ¿no? A que experimenten los diferentes temas y no simplemente explicarlos de manera textual y realizándolo de manera semipresencial se puede, tomando en cuenta lo tecnológico, con los diferentes medios, ¿no? Tecnológicos podemos enseñar muchas cosas y tomarlo como un recurso, ¿no? Tanto en la educación para que ellos también vayan de la mano, ¿no? Y no simplemente se queden en la enseñanza tradicional que es la que vienen a recibir. No sé si me escuché, no me escucharon, perdón. Dicen, Sí, le estamos escuchando, Yuditsa. Le decía, está bien el aporte que usted realiza en la medida en que logramos comprender de que el apoyo de la tecnología es muy importante, necesario para esta modalidad de semipresencial, considerando de que le facilita mayores posibilidades y tomando en cuenta de que el estudiante va a desarrollar también ciertas habilidades investigativas, ¿no? Eh, para que se vaya generando a través del apoyo de las tecnologías.
Luego tenemos el rol del maestro en lo pedagógico. ¿Alguien que le tocó? Sí, Lisen, a mí. Ya, Nos menciona, ¿no?, el texto que en el ámbito pedagógico, el docente tiene que tener la capacidad de poder desarrollar capacidades en los estudiantes, como usted dice, más que todo investigativas, ya que en la modalidad semipresencial los estudiantes tienen acceso a la tecnología, pero el tener acceso a la tecnología no siempre es bueno. Y el tener acceso a la tecnología no garantiza que tengan acceso al conocimiento, sino es el docente el que tiene que crear esta disciplina, digamos, esta capacidad de que el mismo estudiante sea investigador. Y también para esto proponer y utilizar estrategias. Menciona el texto algunas estrategias como la mesa redonda, el panel, el trabajo colaborativo, entre algunas que puede utilizar el docente, pero teniendo en cuenta siempre que no se ha visto por el mismo estudiante también quizás que estas estrategias no son estrategias, sino que son una forma tal vez de pasar la clase porque el docente no quiere trabajar o no quiere dar clases, sino que sean estrategias que sean pensadas para que así el estudiante pueda enriquecer sus conocimientos y trabajar lo que es la capacidad investigativa. Eso sería, Elisa. ya, me parece interesante su aporte. A ver, vamos entonces lograr este aprendizaje colaborativo, un aprendizaje comprometido y todo lo demás, ¿no? Luego tenemos cómo juega el rol del maestro también, ¿no? ¿Cuáles serían los beneficios de la modalidad de semipresencial? ¿Alguien que haya trabajado, por favor? ¿Nadie? En este sentido, nos dice que dentro de los beneficios, al cumplir el rol, el maestro como orientador va a desarrollar o debe tener en todo caso las capacidades para poder definir ciertas acciones en fin de alcanzar todas las acciones o actividades para conseguir un aprendizaje de los contenidos. También juega un rol de orientador en el que desarrolla capacidades en los estudiantes y de esta manera ayudan, ¿no?, al estudiante a dominar, comprender sobre los contenidos que se van a desarrollar tomando en cuenta cierto apoyo del Internet y de lo que implica las tecnologías, ¿no? Y bueno, en ese sentido, el rol del maestro juega un papel muy importante de dirigir, orientar sobre todo el conocimiento y el manejo de las tecnologías para que de alguna u otra manera el estudiante tenga una guía que le permita desarrollar sus capacidades. Dentro de esto mismo se habla, ¿no?, de la modalidad semipresencial. Es la asistencia que se le da al estudiante, eh, por lo menos en la modalidad presencial nos vemos de lunes a viernes. En esta modalidad semipresencial es la asistencia de 2 o 3 veces por semana a unas clases presenciales, pero que de alguna u otra manera tengan el manejo del aprendizaje colaborativo, donde el maestro busque de alguna u otra manera en el estudiante desarrollar ciertas capacidades, ¿no? Alguien que haya trabajado el tema de participación de los estudiantes en la modalidad, ¿cómo es que participan los estudiantes? Los estudiantes van a participar de forma comprometida, responsable, comprendida por la necesidad de la formación en cuanto a la modalidad de atención que se vaya a tener, ¿no? Específicamente, eh,
la modalidad semipresencial. En esta modalidad nos plantean que puede existir una diversidad de actividades o acciones que se vaya a asumir y buscan, ¿no?, que la estrategia pueda generar en el estudiante poderlo involucrar, ¿no?, a trabajar en los contenidos curriculares. Desarrollan capacidades, potencialidades. Alguien que haya trabajado puntos claves que se debe considerar. Jessica, ¿ya participó? No, Liz, a mí me tocó lo que viene a ser el rol del maestro en lo científico y en lo tecnológico. Ya, a ver, ¿qué podría Ya. aportarse en la Aparte parte que le... de lo que dijo mi compañera, ella habló sobre lo que es el manejo y la articulación de las áreas y también menciona igual la parte del semipresencial, los recursos que el maestro puede llegar a utilizar, ya sean páginas web, ya sean igual plataformas, incluso audios, videos, esas herramientas que puede llegar a equiparse el maestro. Bueno, es el deber del maestro. También está el compromiso, nos menciona sobre el compromiso del maestro al manejar lo que viene a ser las TICs. Y también nos menciona que el solo que no es solamente aprender, sino que también él debe herramientas. Eso dice. Ya. De acuerdo. En resumen. Jessica. ¿A quién le falta participar? ¿A Gracias, Pizza o Katia? Lisa. No, ya participamos Ya estamos, ¿no? Yubitsa y también yo, licenciada. Yo hablé del rol pedagógico. Sí. Para la modalidad semipresencial, Y yo participé en lo científico tecnológico. de acuerdo, gracias. En cuanto a las características que tiene se perdió la señal, me parece. El contexto diversificado es muy importante a la hora de planificar esta modalidad semipresencial, ¿no? En la medida en que van analizando, ¿no? ¿Qué cosas implican a la hora de planificar esta modalidad? ¿Cuáles son las características? ¿Cuáles son los requerimientos? ¿Cuál es la línea de acción? ¿Cuál es la relación del contexto? El tiempo, ¿no? En la elaboración o construcción de trabajos, en la entrega, la situación de los estudiantes. De alguna u otra manera, la planificación semipresencial también es muy compleja, ¿no? Por las características que esta tiene. Noemí puede aportar con su parte que analizó, reflexionó. Noemí, Sí, Lice. En la parte que me tocó son las distorsiones
en la modalidad semipresencial, ¿no es cierto? Ajá, Bueno, haciendo lectura y, al texto, mm, pues a veces cuando semipresencial son como dos modalidades de educación, ¿cierto? ujú, Entonces, de manera virtual y puede ser de manera, es lo que está pasando por el paro, por ejemplo. Tengo conocimiento aquí en Cotoca ya, de que los maestros que son de la zona, donde viven lejos, no pueden llegar hasta la unidad. Pasa lo ya, siguiente, que los muchachos tienen que ir a la clase presencial, ¿cierto? ya, Que sé yo, de 8, esto de la tarde me daba un ejemplo un papá, ya, se quejaba que mi hijo tiene dos clases, dos modalidades de clases, me dice, no, y estamos locos, me dice, en el sentido de que tiene de 2 hasta las 4 de manera presencial y de 4 a 5 tiene virtual, dice, así que tengo que recoger a mi hijo para que pueda conectarse desde casa a la clase virtual. Y a veces no llegamos siquiera a lo último, estamos entrando y no entendemos y estamos así. Sí, y a eso me voy, que son las distorsiones, no sé qué manera ajá, entendemos. Y está bien, digamos, que el docente no puede ir a la unidad educativa, en este caso, pues del paro. Entonces, hay ajá, que haber un previo consenso con los padres de familia y los estudiantes en un horario que todos los estudiantes puedan asistir a la clase de manera que sin inconvenientes y puedan presenciar la clase virtual. El- Eso es un ejemplo que puedo citar. ya, me parece muy bueno. Eh, Así se va haciendo algunas distorsiones, ¿no? En cuanto a la modalidad semipresencial, lo que en realidad se busca es comprender, analizar las características de los estudiantes y en función a ellos poder hacer una verdadera planificación que permita, ¿no? Eh, Contribuir sobre todo al logro de objetivos, ¿no? Entonces, vamos a media semana nuevamente analizar, reflexionar sobre esta modalidad y estaríamos entrando ya, no sé si tienen alguna pregunta, aporte que puedan dar sobre este punto de la modalidad semipresencial. Bueno, estaríamos entrando a revisar las orientaciones didácticas de la semana 1, ¿no? En este módulo 4 tenemos como primera unidad temática es el análisis de estrategias metodológicas para encarar o comprender los procesos pedagógicos en la modalidad semipresencial en el modelo educativo sociocomunitario y productivo. La actividad de la semana 1 corresponde en realizar una descripción situacional de una problemática presentada en la modalidad semipresencial. Para eso deben hacer la lectura del texto de la semana 1, hacer el análisis de las estrategias metodológicas para el proceso pedagógico en la modalidad semipresencial, basado en la experiencia vivida, identifique, describa una problemática que haya dificultado el desarrollo del proceso pedagógico en la modalidad de atención semipresencial. Noemí ya nos planteaba una situación o experiencia vivida y real, ¿no? Otro, realice la redacción de manera crítica, argumentativa del problema, para lo cual se propone la siguiente estructura. Es decir, esta es la pequeña estructura que ustedes deben organizar. En el inciso A tenemos la introducción, en el inciso B tenemos la valoración crítica y las conclusiones. En la introducción tendrían que hacer una breve descripción o presentación de la problemática seleccionada en el contexto de la unidad educativa.
2, deben analizar la situación problemática, es decir, analizar qué sugerencias y responder a las siguientes preguntas, o sea, qué, dónde, por qué, cómo, cuándo y hasta cuándo, ¿no? Y en las conclusiones realizar síntesis en cuanto a las ideas y elementos desarrollados. No sé si hay alguna pregunta respecto a la primera actividad de la semana 1, por favor. ¿Alguien que quiera preguntar? Ahí tienen la parte de la presentación del trabajo, el tipo de letra, número de páginas 2. Y el producto de la primera actividad se hace en la presentación de un PDF, una problemática presentada en la modalidad semipresencial. ¿Y qué se va a evaluar? La selección de una problemática, la redacción apropiada, la presentación del producto como primera actividad. Y la actividad 2 es la participación al foro académico, en la que ustedes tienen la pregunta, ¿cuáles son los aspectos necesarios para que el maestro pueda desarrollar su trabajo en la modalidad semipresencial? Otro criterio sería... Dicen, no se puede visualizar las consignas de la actividad, solo vemos la pantalla de su Word, de su escritorio. la macana. ¿No están viendo la guía de la orientación didáctica? No, dice. Uche, pero yo estoy en funciones. A ver, volveré a compartir, por favor. Esta es. Ahora. Ya Ahora sí. la macana. Ya. La primera actividad está en la descripción situacional de una problemática presentada en la modalidad semipresencial. Esta es la estructura que ustedes deben cumplir: la introducción, valoración crítica y conclusiones. En la introducción hace una breve presentación de la problemática que se ha seleccionado en el contexto, siempre enfocada a la modalidad semipresencial. La valoración es entender esa situación problemática real, concreta, argumentarla y responderse a las siguientes preguntas, ¿no? Como es, ¿qué es? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Desde cuándo? Y las conclusiones, que son síntesis en realidad del balance de las ideas y los elementos desarrollados. Y el elemento 2, o sea, la actividad número 2, es la participación en el foro académico. Para el foro académico, la pregunta es: ¿cuáles son los aspectos necesarios para que el maestro pueda desarrollar su trabajo en la modalidad semipresencial? Realizar un análisis crítico, el aporte desde su experiencia, comentar de forma crítica y propositiva sobre la participación de sus compañeros, y la extensión de la redacción debe estar comprendido entre 150 a 200 palabras. Y bueno, el producto es la participación registrada en el foro. Los criterios de evaluación es la participación, claridad, síntesis, precisión. Esos son los criterios sobre los cuales se van a evaluar. Es decir, ¿no? De qué manera se ha participado, qué consigna se ha seguido, cuál es el comentario, el aporte que ha hecho a su compañero. En la claridad y la síntesis es la redacción de las oraciones, del párrafo, en realidad, cada construcción del párrafo que se debe desarrollar de forma lógica. Y precisión es puntualizar las ideas claras, precisas, argumentativas, sólidas y coherentes. Y por último, tenemos la actividad 3, que sería la organización de la información de instrumentos aplicados. Es decir, de la información recogida a través de la aplicación de los instrumentos, lo que decía Noemí, que tienen diarios, registros o guías de observación, deben de realizar una actividad
en la que realicen una propuesta e identifiquen elementos centrales de transformación a la práctica. Una vez planteados estos elementos de transformación, deben identificar ideas centrales, es decir, organizarlos. Ay, qué bacana. Listen, ¿podría explicar un poquito más sobre, decía, hizo una pregunta de cómo estos elementos implementados hacen la transformación, algo por ahí? ¿Me nos podría explicar un poquito más, por favor? De la actividad 3, ¿sí? Sí, Listen, de la Ya. actividad 3. La actividad 3 está prácticamente en la organización de la información que ustedes ya tienen. Es decir, ustedes ya han hecho aplicación de ciertos instrumentos como diarios, notas, fichas de observación. Entonces, lo que estamos queriendo ya es sistematizar esa información. Entonces, la base para realizar ese trabajo, ustedes ya tienen la recogida de información en esos instrumentos, ¿no? Ustedes lo que tienen que hacer de esos instrumentos es identificar elementos centrales, ¿no? Que permitan la transformación de la práctica pedagógica. Es decir, pueden haber muchas, ¿cómo les digo? Muchos instrumentos aplicados, pero en esos instrumentos, de alguna u otra manera, recae en profundizar ciertos elementos centrales. Entonces, lo que ustedes tienen que identificar es cuáles son esos elementos que están permitiendo la transformación o que permiten entender de que existe un cambio en la práctica pedagógica. Ahora sí, tal vez se logra entender. Pero dicen, los instrumentos de investigación hace referencia, por ejemplo, el diario de campo en sí no es un elemento que permita hacer una transformación. Quizás sí de análisis, porque recogemos datos o anotamos datos de cómo fue desarrollada la clase, ¿no es cierto? Entonces sí nos sirve para hacer un análisis de reflexión. A eso me iba cuando me escuché si cómo sirve de transformación pedagógica, quizás no va direccionada en ese sentido, o yo estoy entendiendo mal. No, no, está bien. No, no necesariamente los instrumentos van a ir a la transformación pedagógica. Lo que sí hacen es recolectar la información de la práctica transformadora. No sé si me logro entender. No, Lisa, voy a leer el documento detenidamente y voy a analizarlo para poder Ya. hacer el trabajo y le hacemos las consultas después. A ver, en realidad lo que nos están pidiendo es que los instrumentos de recogida de información que ya han sido aplicados en las distintas actividades de su propuesta permitan identificar elementos centrales que hayan identificado una transformación. Es decir, los diarios, los registros, las guías de observación, lo que van a hacer es recoger esa información como instrumento para verificar que las actividades que ustedes han realizado nos permitan entender que existen elementos centrales transformadores. No es que los instrumentos van a ir a transformar, sino van a ir a recolectar esa información como instrumentos de la transformación que hayan hecho, ¿no? Entonces, está efectivamente en una recogida de información, ¿no? Donde identifiquen, planteen cambios a la práctica pedagógica encontrando elementos centrales. Y una vez encontrados o planteados estos elementos centrales, puedan identificar ideas centrales, ¿no? Organizando, clasificando información según las unidades temáticas. Y de esta manera,
Estas ideas centrales no deben ser menores a 10, dice, ¿no? Y les presentan aquí un cuadro en el que ustedes pueden sistematizar esa información. Por ejemplo, esta sería la estructura para dicho propósito. Ustedes realizan la actividad, describen la actividad realizada y cuál era la intencionalidad de la actividad. Y en estos elementos centrales de transformación encuentran lo que está planteando en un primer momento. ¿Cuáles son esas actividades que les han permitido identificar la transformación? ¿Y cuáles son esos elementos centrales? Entonces aquí tienen elemento 1, elemento 2, 3 y 4. Entonces, eso es lo que hay que ir desglosando, ¿no? Entonces, no deben ser menores a 10, nos dice, a 10 ideas centrales. De estos elementos va a surgir estas ideas, pero para eso ustedes necesitan vaciar de sus instrumentos. Y la presentación del producto es el cuadro de recogida de ideas centrales. No sé si se tiene alguna pregunta, pero podríamos llenar a media semana ya ustedes teniendo los instrumentos en mano. Podríamos identificar elementos y de estos elementos vaciar a ideas centrales, no menos de 10 ideas centrales. ¿Les parece? Está bien, dicen. En sí, no sé si nos podría dar un pantallazo de en qué va a consistir este cuarto módulo, ya que la tercera consistió en la implementación de la propuesta transformadora, ¿no es cierto? Era la aplicación de lo que se había planteado. En este cuarto módulo, ¿qué es lo que vamos a hacer con mayor énfasis? Ujú. De acuerdo. Sí, un momento. Ya. Según el protocolo del PAT, está en el cuarto momento a ver, un momento. ¿Hasta dónde me dijo que trabajaron la anterior, por favor? Compañera. En el anterior módulo concluimos con la implementación de la propuesta transformadora. Ujú. La propuesta, la aplicación de la propuesta transformadora, ¿verdad? Sí, eso hicimos en el anterior módulo. Ya, entonces en esta lo que corresponde es la redacción y difusión de la propuesta de la transformación. O sea, ya es la sistematización de toda esa experiencia que se ha de convertir en la difusión de la propuesta, la redacción y la presentación de los resultados del PAT, la reflexión conceptual, centralización de resultados obtenidos. O sea, el cuarto momento está específicamente orientado a eso, ¿no? Entonces ya como que ya han implementado y han aplicado el PAD, ahora corresponde ya organizar esa redacción y la difusión de ese PAD.
Eso es específicamente en los momentos de este cuarto módulo. ¿Tienen ustedes el protocolo de los momentos